Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que, bueno, es un gusto para nosotros dar la bienvenida de parte de lo que, bueno, hemos dado en llamar ya desde hace algún tiempo la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Cuba, que hoy, bueno, es una red importante en toda América Latina, ¿no? Digo, una red que viene creciendo de jóvenes que estamos trabajando por un tema. Creo que bueno, yo justo en estos días lo vuelvo a confirmar con la visita de Rosa, Eric y Heriberto, de que mucho nos queda por conocer, creo que los uruguayos en general, pero cuando uno ve que vuelven de Chile con testimonios muy parecidos, ¿no? De que cuando cuentan hay mucha sorpresa de lo que está pasando en Cuba, realmente nos damos cuenta que queda mucho por conocer sobre la difícil situación política que se vive en ese país. Creo que también es un año muy bueno para hablar de estos temas, cuando uno ve que objetivamente las cosas de alguna forma se empiezan a debilitar. Ahora contarán ellos su testimonio. Si bien se hacen cada vez más sólidas y más duras adentro, uno ve que esa situación ya no da para más. Solo cito ahora una cosa que les comentaba a los chicos antes de venir. Giovanni Sánchez ponía un tuit, esto hace creo que 3 horas, decía: las calles en Cuba están que arden, nunca vi cosa igual. Esto, de verdad, esa cosa providencial, pero se hace poco rato. También es bueno decirlo, ¿no? En un país que va cambiando y va creciendo. Hoy también sorprende ver que bueno, nuestro propio vicepresidente, cuando le preguntan en el día de hoy en un programa de la tarde si Cuba era una dictadura, el propio vicepresidente de la República, esto textual, en un programa de radio en la tarde de hoy, dice que Cuba tiene un gobierno dictatorial, ¿no? Un gobierno autoritario. Entonces las cosas están cambiando, las cosas empiezan a tener otra situación. Entonces es bueno escuchar los testimonios. En la misma semana que visitó nuestro país la hija de Raúl Castro, y se le entrega como ciudadana ilustre de Montevideo, y bueno, tuvimos que también ver algún diario que se venía a hablar de los derechos humanos en el Uruguay, ¿no? La hija de Raúl Castro. Entonces me parece más que oportuno escuchar. De hecho, Rosa y los chicos no sabían que había pasado esto en estas semanas, pero es bueno escuchar también otras campanas, es bueno escuchar otras realidades. Leerles brevemente quién es Rosa María Payá, Eric Álvarez Gil y Heriberto Liranza, que son quienes nos van a hablar hoy. Vamos a organizarlo en testimonio de ellos. Va a hablar también previamente, y nos pareció oportuno, Martín Elgue, presidente del Comité Uruguayo para la Democracia en Cuba. Vamos a cerrar el evento, o sea que cuando terminen ellos también le pedimos que se queden con un momento especial, que bueno, es un homenaje que queremos hacer a una persona muy importante y que hoy ya no está entre nosotros. Rosa María Payá es licenciada en Física, tiene 24 años, hija de Osvaldo Payá, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, nominado 6 veces para el Premio Nobel de la Paz. Este año el MCL, el Movimiento Cristiano Liberación, ha sido nuevamente nominado para el Premio Nobel de la Paz. Osvaldo Payá, desde su fallecimiento el 22 de julio, ha generado también que Rosa se haya convertido en la heredera de la causa de dicha organización. Lidera desde entonces la expansión y el fortalecimiento de la base social del MCL y las tareas de promoción e información. Eric Álvarez Gil es ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, tiene 27 años, cuenta con estudios de posgrados y redes sociales de sensores inalámbricos de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana y diplomado en redes y las telecomunicaciones. Cuenta con estudios en teología y física, y en 2009 ingresa al Movimiento Cristiano de Liberación. Hoy es miembro del Consejo Coordinador del MCL. Heriberto Liranza es bachiller en estudios en tecnología, 35 años, pastor evangélico desde el año 2000 hasta el año 2005. Cursó estudios de periodismo a distancia en la Universidad Internacional de Florida, imparte clases en el Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, de la cual hoy es miembro, y es el coordinador en Occidente del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata. Entonces, agradecemos la presencia de ellos, el testimonio que nos van a dar, y previamente, pedirle a Martín Elgue, presidente del Comité Uruguayo para la Democracia en Cuba, que también le dé la bienvenida. Bueno, buenas noches para todos. Antes que nada voy a ser muy breve porque dicen que lo bueno cuando es corto es doblemente bueno. Y lo interesante hoy acá y lo más rescatable es poder escuchar
los testimonios de estos 3 jóvenes valientes que nos están acompañando y poder interactuar con cada uno de nosotros en cuanto a las dudas, preguntas, interrogantes que cada uno de ustedes tenga para hacerle. Creo que de hoy va a salir algo muy enriquecedor para todos. Yo, ya que tuve el honor de que me dejaron hacer uso de la palabra, no podía dejar pasar la noche de hoy sin dejar un comentario. Creo que nuestra generación, yo nací en el año 1976 y nací bajo una dictadura, quizás no tan dura como la que vive Cuba hoy, pero quienes fuimos hijos de esa generación, que tuvimos 11 años de dictadura aquí en Uruguay, y al día de hoy vemos que hay heridas que aún no han cicatrizado esa dictadura. Hay familias que se han dividido, uruguayos que han exiliado, otros que han muerto. Y tantos años después, Uruguay aún sigue tratando de reconciliar al pueblo. Imagínense lo que a Cuba le va a costar, después de más de medio siglo de dictadura, poder llegar a una paz y una armonía entre su pueblo. Yo creo que nuestra generación le debe a todo el pueblo cubano, le debe a ellos como jóvenes de nuestra generación. Yo ya me quitaron la tarjeta joven hace unos años, pero me siento parte. Le debe el decir, yo puedo hacer algo para ayudarlos, no a ellos, quizás en ellos 3 hoy, de forma simbólica, están representando a millones de cubanos que están pidiendo a grito libertad, que están pidiendo a grito ser respetados en sus derechos humanos y que están pidiendo a grito una democracia y poder elegir y ser arquitectos de su propio destino y su propio futuro. Que no nos corresponde a nosotros elegirlo ni indicar ese camino. Sí, y Uruguay, entre otras cosas, en aquellos 11 años oscuros de dictadura, recibió el apoyo de la comunidad internacional, y nosotros, y lamentablemente nuestro gobierno, y no solo el anterior también, le ha dado la espalda y ha sido cómplice en silencio de la dictadura castrista. Creo que es hora de que los uruguayos demócratas, más allá de banderas políticas y más allá de ideologías, porque la dictadura, esto está por encima de eso. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la diferencia entre una dictadura de izquierda o de derecha, seguramente me contestarán que con la mano que se violan los derechos humanos. Y ahí está lo importante. Esta lucha que ellos, y quiero hacerle un homenaje públicamente a Heriberto, a Rosa María y a Eric, que tuve el placer de conocer hace pocos días, como abanderados de la libertad y la democracia en su país. Quiero decirles que acá hay un grupo de uruguayos demócratas que están a la orden, con la mano tendida, para poderlos ayudar en lo que les haga falta y de acá contribuir con nuestro humilde grano de arena para que puedan encontrar en su patria libertad, democracia y el respeto a los derechos humanos. Uruguay es un pueblo hermano, un pueblo demócrata, y así lo recibimos, y ojalá entre todos podamos ayudar a sumarnos a su causa y que más pronto que tarde Cuba pueda ser libre y ustedes puedan ser arquitectos de su propio destino. Muchísimas gracias a todos. Viva Uruguay, Cuba libre. Buenas noches, gracias. ¿Me están oyendo bien? Gracias a todos por venir. Para nosotros un placer y también un honor estar con todos ustedes. Como nos recordaba Martín, las dictaduras no tienen color político, son simplemente dictaduras, y nosotros pues reconocemos también el sufrimiento del pueblo uruguayo durante su dictadura y la capacidad también de transitar hacia una democracia que no es perfecta, pero que con seguridad es mejor que el totalitarismo que vivimos en Cuba y que se vivió en muchos lugares y en muchos momentos en América Latina. Miren, sería lindo que en Cuba realmente la educación fuera gratuita y de calidad, pero la realidad es que con $20 al mes que ganan los maestros y con escuelas en franco deterioro y con profesores emergentes que han sido formados en 6 meses porque los profesores anteriores se fueron porque no les alcanzaban los $20 para alimentar a sus familias, pues la educación no puede ser de calidad. Sería lindo también que la salud pública en Cuba fuera gratuita y con el nivel que mitológicamente se piensa en América Latina gracias al marketing
del gobierno cubano, que los cubanos realmente tuvieran acceso a esa salud pública de calidad, lo cual tampoco es legal, ¿no? Porque los mismos $20 que ganan los maestros los ganan los médicos, a lo mejor 30 o 40 en cualquier caso, no es suficiente, y pues fenómenos como la corrupción y también la realidad de que no dan abasto los médicos cuando en porciento elevadísimo se encuentran fuera del país para atender a todos los cubanos, no dan abasto. Así que la salud pública no puede ser ni tan pública ni de calidad cuando los hospitales están en franco deterioro. Mis amigos hablarán también un poco al respecto, pues nos parece que hay demasiados mitos muy bien sembrados en toda la región que a veces empañan pues la claridad con que se puede ver a los seres humanos cubanos que viven sin derechos, que viven sin posibilidades de participación en la vida pública, en la vida política, en la vida económica del país. Los seres humanos que pasan hambre en Cuba, porque lo de la erradicación de la pobreza también es un mito. La represión en mi país es contra los miembros del movimiento democrático cubano, pero la represión en Cuba es contra todo el pueblo cubano. Es contra todo el pueblo cubano porque el profesional que teme pronunciarse libremente en su centro de trabajo porque necesita el viajecito que le van a dar de 2 meses a lo mejor a Uruguay o a lo mejor a Venezuela, es una persona reprimida, porque el campesino que sale a las 5 de la mañana a cosechar la tierra y regresa la tarde a su casa con menos de $2 en los bolsillos para alimentar a su familia, es una persona reprimida, porque si tiene una vaca en su casa o en el campo que tiene alrededor, no puede ni tan siquiera matarla para alimentar a su familia porque estaría arriesgándose a 20 años de privación de libertad, porque los universitarios en Cuba viven en la vulnerabilidad de una consigna que dice la universidad es para los revolucionarios. Y los revolucionarios, ¿quiénes son en Cuba? Esos que hacen exactamente lo que el gobierno quiere que hagan. Un gobierno dictatorial que por más de 54 años ha secuestrado los derechos de los cubanos. Así es como se llenan las plazas en Cuba. Mis amigos abundarán mucho más porque nos parece que sensibilizar a toda la región latinoamericana, que tan buenas intenciones ha demostrado tener siempre y tantas ganas de democracia y de solidaridad en nuestra opinión mal orientada muchas veces, pues puede también reorientarse y hacerle mucho bien al pueblo cubano, que ha sido visto durante muchos años con prismas que pasan quizás por el mito del antiimperialismo o del último reducto comunista en las puertas del imperio americano. La realidad es que es un pueblo que vive sin derechos y un pueblo que nunca eligió vivir así. Un pueblo cuya ley electoral contiene el mismo número de candidatos por el mismo número de escaños en la Asamblea Nacional o en la Asamblea Provincial. No hay que ser matemático para saber que los cubanos por más de 60 años no han tenido la posibilidad de escoger libremente a sus representantes. Por tanto, el gobierno cubano es totalmente ilegítimo. El gobierno cubano tiene el poder en Cuba, eso es una realidad, pero los cubanos nunca lo eligieron, porque los cubanos nunca eligieron vivir sin derechos, los cubanos nunca cambiaron salud pública o educación a costa de entregar su alma, su libertad, su capacidad de autogestión en manos de un gobierno que simplemente lo ha secuestrado todo, el poder, el dinero, los recursos, todo. La represión, como hemos dicho, es contra todos, pero es más fuerte y más brutal contra los miembros del movimiento democrático cubano, contra aquellos que se atreven a tener una expresión alternativa a la que dictan las reglas del totalitarismo impuesto. El atentado contra la vida de mi padre y de Harold Cepero, el que culminó con la muerte de ambos. Harold tendría hoy 33 años y era un muchacho saludable, lleno de vida, era de hecho el líder más importante de los jóvenes del movimiento cristiano Liberación. Mi padre entregó su vida por la causa de los derechos y de la libertad en Cuba, trabajando en propuestas pacíficas, en alternativas legales que pudieran conducir al pueblo hacia la democracia, de la ley a la ley,
como bien conocen algunos en América Latina, desde la paz, pero sin dejarse dominar por el miedo. Esa era pues una de sus máximas. No tenemos odio en el corazón, pero tampoco nos vamos a seguir dejando dominar por el miedo, y también pues haciendo honor a mi padre y a esas maneras de buscar la libertad, la verdad, la democracia desde la paz, pero sin cesar. Estamos hoy aquí pidiendo una investigación independiente del gobierno cubano que aclare las circunstancias en las que murieron mi papá y Harold Cepero. Sabemos que no fue un accidente, las pruebas están publicadas en internet, no vamos a abundar en la manera en la que un auto nos embistió por detrás y lo sacó de la carretera, pero creemos que urge una investigación internacional, porque creemos que el gobierno cubano debe comenzar a tener consecuencias internacionales por pues, los actos que comete la seguridad del Estado dentro de Cuba, no solamente por lo que ha ocurrido con mi padre y con Harold, sino también porque la represión contra los miembros de la oposición pacífica en Cuba, las detenciones arbitrarias, las golpizas, las intimidaciones, las amenazas de muerte han continuado. No se pararon con la muerte de mi padre y de Harold. Hay ataques a machetazos que suceden ahora a los miembros pacíficos de la oposición en Cuba. Nos parece que esto tiene que parar. Y pues para parar son necesarias consecuencias. Es necesario frenar esa sensación de impunidad que tiene el gobierno cubano dentro de la isla, y por eso estamos aquí también pidiendo apoyo para una investigación internacional. Mis amigos y yo formamos parte de una plataforma llamada El Camino del Pueblo, una plataforma de unidad que pues expresa una visión de la transición, una visión pacífica, con unas demandas elementales y una propuesta básica para alcanzar estas demandas, que pasan por el reconocimiento de los derechos humanos, por un diálogo nacional, un diálogo al que está invitado el gobierno cubano, pero en el ambiente de derecho y de libertad que garantiza el reconocimiento en la ley y en la práctica de los derechos humanos. De lo contrario pasa como hasta ahora, que el gobierno cubano escoge con quién hablar, escoge lo que se tiene que decir, escoge incluso lo que no quiere ni oír en esa mesa, y sigue excluyendo a la mayor parte del pueblo cubano que quiere los derechos y quiere vivir en libertad. Para eso integramos pues la mayor parte de las organizaciones de la oposición esta propuesta, que es el camino del pueblo, que pasa también por elecciones libres y que tiene como primer paso el reconocimiento de los derechos humanos a través del plebiscito que muchos cubanos están exigiendo. La Constitución cubana permite que algunos cubanos hagan propuestas de ley, y esto es el proyecto Varela. Es una propuesta de ley que exige cambios en las leyes que garanticen derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la posibilidad de tener empresa privada, la liberación de los prisioneros políticos y una pequeña ley electoral que garantice elecciones libres. La Constitución pide que al menos 10.000 ciudadanos sostengan la propuesta para que, por Constitución, la Asamblea Nacional se encuentre en la obligación de discutir y responder a la propuesta legal. Más de 25.000 ciudadanos cubanos están apoyando. En medio de la cultura del miedo, han roto con ese miedo, se han liberado y le han dicho con su nombre, su dirección y su número de identidad al gobierno cubano: queremos que le preguntes al pueblo si quieren o no cambios en las leyes que garanticen los derechos. Y también estamos aquí hoy para eso, pues pidiendo apoyo para que esa demanda de plebiscito del pueblo cubano se haga realidad en Cuba, para que el pueblo cubano pueda, quizás por primera vez en 60 años, decidir qué es lo que quiere. Estamos hoy aquí pues pidiendo apoyo para las demandas del pueblo, y no solamente para las señales que manda el gobierno, que está intentando hace mucho tiempo limpiar su imagen con reformas que no garantizan los derechos, con marketing, con tratados bilaterales que en cualquier caso excluyen al pueblo de participación en la vida económica o política del país. Consideramos que lo que hagan por ayudar a los cubanos, lo que hagan por ayudar al pueblo cubano a liberarse, por apoyar los derechos humanos en Cuba, es también
un esfuerzo por los derechos humanos de toda la región latinoamericana. Vemos cómo las influencias del gobierno cubano soportan quizás ciertos fenómenos populistas que se han venido sucediendo en nuestra región, que tienen el denominador común de pretender perpetuarse en el poder. Creemos que es hora de reaccionar a este fenómeno con valores humanistas, con valores que están en las bases también de nuestra región, y por tanto pues les agradecemos que vengan a escucharnos, les agradecemos que estén de parte de los derechos de los cubanos. Pedimos su solidaridad para detener la represión en Cuba, su solidaridad para que se realice una investigación internacional, su solidaridad para que se realice un plebiscito en nuestro país, y creemos realmente que lo que se haga por los derechos de los cubanos se está haciendo también por los derechos de todos los latinoamericanos. Les agradezco mucho que hayan venido a escucharnos. Bueno, yo también quiero reiterarles mis agradecimientos a todos los que han sacado en su apretada agenda, seguramente hoy día entre semana, un tiempo para venir acá a compartir con nosotros, a escuchar una voz alternativa, una voz que viene de un joven universitario casi recién graduado, que ha vivido 27 años en Cuba y que ha tenido el atrevimiento venciendo muchos miedos, porque todos tenemos miedo. Osvaldo también tenía miedo. Osvaldo nos enseñó a que los miedos no podían paralizarnos, ni dejarnos en la pasividad y en la falta de compromiso con la realidad que vivimos. Harold era más que mi amigo, o sea, mi hermano. Él escribió poco antes de morir, quizás en un destello de lucidez profética, que los cristianos y no cristianos que tuvieran el valor en Cuba de plantearse la opción política pacífica para sus vidas, se exponían a la soledad poco menos que absoluta, a la exclusión laboral, a la persecución, a la prisión o a la muerte. 2 meses después de escribir esto para la revista Somos Liberación, el órgano del movimiento, pues Harold moría el 22 de julio de 2012 junto a Osvaldo. Revolución en Cuba es un concepto bajo el cual se han cometido las peores atrocidades. Muchas veces a nombre de un concepto de Estado, de una definición, de una idea, el ser humano ha escondido sus peores hechos de barbarie y incivilización. Así oímos hablar de guerra santa, de violencia revolucionaria. Toda violencia es fatal, es antihumana. La violencia nunca es necesaria. Sin embargo, en Cuba hemos escuchado cosas como todo por la revolución. Hemos vivido aquello de que el fin justifica los medios. Hemos visto a Fidel al inicio de la revolución, en los años 60-61, reunirse con los intelectuales, vestido de militar, en la Biblioteca Nacional y con un revólver en el cinto, decir con la revolución todo, contra la revolución nada. Porque la revolución tiene derecho a existir. Es una traslación de todos los derechos de las personas a la revolución, que la revolución puede ser cualquier cosa. En Cuba, disentir del gobierno comunista y de los principales líderes que están en la junta político-militar que gobierna el país no es un derecho político, ni siquiera es un error, tampoco es un delito, es un sacrilegio castigado con las máximas penas. La revolución ha absolutizado lo relativo, ha
generalizado lo particular, mostrando toda su ambición de convertirse en una religión. Y así se le enseña a los niños desde que empiezan a hablar, desde que empiezan a ir a la escuela, cuando obligatoriamente todos, sin excepción, tienen que gritar un lema que dice: pioneros por el comunismo, seremos con el Che, sin saber qué cosa es el comunismo y quién es Ernesto Che Guevara. En Cuba se ha dado un proceso que Monseñor Mauricio, el arzobispo de Santiago, cuando el Papa fue a Cuba, muy valientemente delante de Raúl Castro, le dijo: su santidad, ante usted tiene un pueblo que lo han enseñado a confundir patria con un partido, cultura con una ideología, el concepto de nación con el proceso histórico que se ha vivido en los últimos 50 años. Estas ideas, sembradas desde la niñez y repetidas todos los días, a toda hora, por todos los medios, la radio, la televisión, la prensa escrita, las vallas, en las escuelas, con estos mecanismos y en un medio de una isla aislada del resto del mundo, y además aislada, con muchas islas dentro de sí. Esto hace posible que uno pueda vivir, que el cubano pueda vivir en las peores contradicciones, en lo irracional, en lo absurdo, cuando una mentira se repite tantas veces, y aparentemente desde voces diferentes, pero que tienen una sola fuente, se pueden convertir en una verdad aplastante y casi axiomática. Esto explica el daño antropológico enorme que han sufrido todas estas generaciones de cubanos. Quizás voy a poner algún que otro ejemplo para explicar lo que yo considero que en Cuba es un sistema post-totalitario, donde se vive un autototalitarismo social que de alguna manera nos imponemos unos a otros. No sé si alguno habrá leído el libro de Václav Havel, El poder de los sin poder, pero ahí se explica muy bien, sobre todo para que lo puedan entender los que siempre han vivido en democracia, cómo se puede sostener un sistema tan irracional como el que vivimos en Cuba, y cómo el propio sistema convierte a las propias víctimas en verdugos unos de los otros y en sostenedores del mismo sistema que les oprime. Algo muy difícil de explicar, como ven. El régimen utiliza la privación de todos los derechos, sobre todo me voy a centrar en los derechos económicos. En la peor crisis del periodo especial, el año 92, 93, 94, cuando se da la caída del campo socialista, en Cuba estaba prohibida toda actividad económica. No se podía tener ningún pequeño negocio, toda operación de compraventa de cualquier artículo y mercancía, bien o servicio, era ilegal. Todos los empleos estaban en manos del Estado, todos los trabajos, toda la economía. Y en estas condiciones, donde además el salario no pasaba de los 400 pesos cubanos, en aquel momento podían ser $3 al mes, porque el dólar varía 150, 180 pesos cubanos. Literalmente se estaba negando el derecho a la sobrevivencia a todo el mundo. Un tío mío muy simpático decía: si ves a alguien caminando en la calle y camina y respira, aprésalo porque está ilegal. Sí, realmente era así. Mi papá tenía una bicicleta con un cajón que yo creo que menos droga y armas, él era profesor de física, tuvo que mover cualquier tipo de mercancía para poder mantenernos a nosotros. Por supuesto, todas estas actividades eran ilícitas. Por supuesto que todas estas actividades que cada familia hacía para poder sobrevivir, el gobierno las conocía, porque es un gobierno obsesionado con su propia seguridad, que convirtió o quiso convertir a cada cubano en espía de su vecino. El cubano tenía que vender su obediencia y su lealtad
al gobierno, al Estado, a cambio de su libertad física, de poder, el permiso de poder seguir delinquiendo. O sea, la misma ley que te niega el derecho a la sobrevivencia y que te hace estar siempre al margen de ella, es la misma ley que el pueblo cubano masivamente en las plazas, cada vez que el gobierno decidía movilizarlo, tenía que respaldar y mostrar al mundo su complacencia. Esto es lo que es perverso y pervertidor en Cuba. No es que te opriman, que te maltraten, que las leyes te perjudiquen, que te nieguen y te prohíban absolutamente todo. El cubano no puede ni siquiera compravender su casa, compravender su carro, no podía entrar a ninguna instalación turística del país, no podía entrar y salir libremente del país como todavía hoy no puede. O sea, una serie de limitaciones y restricciones absurdas e irracionales con las que el cubano vivía, además de la miseria económica generalizada y de no tener tampoco ningún derecho civil y político. Pues esto es perverso. Ahora, lo que es pervertidor es que con estos mecanismos de coacción, ese mismo pueblo tuviera que decir y mostrar ante el mundo y ante sí mismo y ante sus propios hijos complacencia, satisfacción y conformidad con la manera en que viven. Esto corrompe y fractura a toda la persona en su identidad y obligaba a que los cubanos tuvieran que ponerse una máscara y 2 máscaras y 3 máscaras, una en su casa, una en el barrio, una en el trabajo, una en la universidad, una frente a las instituciones y al Estado, y uno al final termina levantando máscaras y nunca encuentra a la persona. Esto de alguna manera explica y es una muestra de todos los mecanismos de chantaje y de manipulación de que puede valerse el Estado. Esto se repite en la universidad, se repite porque al ser violados todos los derechos, en Cuba hay un régimen de permisos y concesiones, no de derechos. Todo está sujeto a la lealtad y a la obediencia de cada ciudadano respecto al Estado. Esto hace que nadie pueda tener autonomía respecto al Estado cubano, ni siquiera, incluso, los cubanos que logran salir del país y radicarse en otros lugares para poder entrar a su país y ver a su familia o entrar de visita, necesitan un permiso de entrada, y ese permiso saben que está sujeto a que ese cubano fuera del país no tenga una expresión alternativa frente al gobierno. O sea, en Cuba hay un régimen de permisos y concesiones, un régimen de privilegios, algunos pocos, otros más masivos, no de derechos. Y eso hace que prácticamente nadie pueda tener autonomía y librarse de todos los lazos de dependencia frente al Estado. Yo creo que el reto que tenemos los cubanos en Cuba es atrevernos a vivir en la verdad, como decía Václav Havel, y a pasar de la espera a la esperanza. La espera paraliza, la espera te hace vivir siempre en una ilusión, acudir a mecanismos de enajenación, mientras todo aquello que tú anhelas y quieres no llega, y lo dejas a que pase un suceso natural como que Fidel y Raúl mueran, lo cual para nosotros, además de ser políticamente muy pobre, es antiético también, ¿no? La esperanza te moviliza a buscar aquello que tú crees que es el bien para ti y para tus hermanos que te rodean. Yo creo que este es el gran reto de los cubanos, que hoy en su mayoría quizás sigan teniendo toda su esperanza y todos sus horizontes y todas sus expectativas en una visa de cualquier país que le abra las puertas. Hay más de casi 3 millones de cubanos fuera de Cuba, y dentro de la isla se vive un sentimiento y un deseo mayoritario, casi absoluto, de salir del país. Somos literalmente un pueblo en fuga, en estampida, en permanente éxodo interno y externo. Y yo creo que este hecho de realidad puede desmontar cualquier argumento teórico e intelectual que venga a justificar un régimen como el que nosotros vivimos en nuestro país. Muchas gracias.
ahora, después de escuchar esos testimonios, de una realidad tan descarnada ahí, tan bien expuesta. Y siempre que hablamos de la casa, siempre que hablamos de casa, los cubanos somos un tanto orgullosos. No nos gusta, como decimos en Cuba, sacarnos nuestros trapos sucios, ¿no? Y le vamos a hablar de nuestros problemas en estos momentos, motivados precisamente por ese mismo orgullo sano, orgullo a nuestra historia, orgullo a aquellos mambises que se batieron con el filo del machete para sacar a los españoles, a los colonizadores de nuestra patria, orgullo de aquellos republicanos que en el 1940 fueron capaces de crear, sin cerrarle las puertas a nadie, de ninguna ideología política, una de las mejores constituciones, la de 1940, una de las mejores constituciones más actualizadas de toda la América Latina en ese momento. Orgullosos también de aquellos jóvenes revolucionarios que tomaron las armas para liberar a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista, de aquellos jóvenes del directorio revolucionario cubano, que muchos murieron tratando de alcanzar esa misma libertad. Y le decía a algunos muchachos en otros lugares, algunos jóvenes donde nos hemos encontrado, que si yo hubiera estado, o si hubiéramos estado nosotros, el 1 de enero de 1959, en las calles de La Habana, o quizás en la misma Santiago, o donde quiera que se haya peleado la última batalla, hubiéramos también aprobado a esa misma revolución, hubiéramos aprobado a esos mismos barbudos y hubiéramos salido a las calles con nuestras banderas a aplaudir a esa naciente revolución. Pero en 1962, cuando Fidel Castro, anteriormente a eso comenzó la cacería de brujas, miles de cubanos fueron fusilados. Todos recordamos aquel discurso de Che Guevara en la ONU, cuando dijo: en Cuba se fusiló, en Cuba se fusila, y en Cuba continuaremos fusilando. Todo eso a nombre de una ideología, todo eso a nombre de limpiar, de barrer a todas aquellas personas que no querían para Cuba un régimen totalitario como es el régimen castrista. Mis colegas, mis hermanos de cubanos, pues han explicado muy bien cada uno de estas áreas en las que se fue degenerando la sociedad cubana, valores que son muy difíciles hoy encontrar dentro de la sociedad, dentro de la Cuba actual. Cada uno desglosó a su manera y muy bien lo que ha afectado a la historia y lo que le ha afectado a sí mismo. Pero yo quisiera en estos momentos hablarles un poco de la realidad, como decía el título del evento de hoy: cómo es crecer en Cuba. Hoy el régimen, en su empeño de permanecer en el poder, en su empeño de continuar gobernando la vida de cada cubano, emplea la tortura, emplea las detenciones arbitrarias, emplea la expulsión de centros de trabajo, emplea actos de terrorismo de Estado contra nuestra familia. Y les puedo hablar de casos en los que te llevan a una turba de personas delante de tu casa con tu esposa o tu esposo y tus dos niños dentro, y la misma policía política comienza a alentar a esas turbas para que comiencen a lanzar hacia tu casa todo tipo de objetos contundentes, que pueden ser botellas, palos, piedras, pinturas, excrementos de animales y de personas, y eso puede incluso durar toda una noche gritándote mercenario, toda una noche gritándote gusano, toda una noche gritándote todas las ofensas terribles, ofensas que escuchan nuestros niños y nuestras esposas dentro de nuestras casas.
También emplea la tortura. Tenemos casos en Cuba de jóvenes que en Cuba hay una tortura muy conocida dentro de las prisiones, dentro de los centros de detenciones, que se llaman Shakira. Aquí todo el mundo, cuando escucha hablar de la Shakira, pues todo el mundo piensa en esa joven hermosa colombiana que baila, pero cuando se menciona la Shakira dentro de un calabozo, todo el mundo sabe que eso es sinónimo de dolor, de terror. Esta tortura consiste en acostar en el boca abajo al reo y esposarle las manos en sus espaldas. Asimismo, le son esposados sus pies. Todo esto apretado lo que más pueda el soldado, el militar, y te une los pies y las manos en tus espaldas. O sea, quedas totalmente encorvado. Una vez que estás ahí en esa posición, te introducen una cadena dentro de esas esposas y te van elevando y te dejan suspendido del suelo a una altura de 5 a 10 centímetros. En el caso de Jordi García Fournier, uno de los presos políticos, coordinador del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, fue puesto en esta posición por más de 10 días. Ese joven tuvo que hacer sus necesidades encima de sí mismo, pero eso no acaba ahí. Está el caso también, que le estoy hablando de hace solamente un mes atrás, de los jóvenes Armando Peraza Hernández, Jorge Leiva Ferraz, y un joven que recién comienza en el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia en el municipio de Pinar del Río, fueron apuñalados por estas hordas, por personas que son contratadas con el régimen, y todos estos 3 jóvenes vivían en 3 regiones distintas del país, dos en Pinar del Río y uno en el oriente del país, y con una diferencia de solamente un día a otro. Los 2 fueron atacados con cuchillos para matarlos y le dijeron: mercenarios, gusanos, ustedes no tienen derecho a vivir en Cuba. Y esta es la realidad con la que vive el pueblo, la oposición en Cuba en estos momentos. Nosotros hemos vencido estamos venciendo en Cuba, tenemos que enfrentarnos, como dice mi hermano Eric, al miedo, pero también tenemos que enfrentarnos a las carencias, porque el régimen castrista no permite que ninguna persona que se le enfrente pueda conseguir un centro de trabajo. Todo esto de la reforma, todo esto de que en Cuba ya se puede tener un negocio, todo eso es una gran mentira. Y como cubanos, como testigos presenciales de esto, se lo venimos a contar acá. No existe la posibilidad en Cuba de que una persona pueda tener una empresa o pueda convertirse en una persona con una iniciativa privada a levantar un negocio para mantener a su familia. En Cuba podemos ser los que no se oponen al régimen, los que públicamente no dicen que están en desacuerdo con el régimen comunista, pues pueden ser zapateros, remendones de zapatos, pueden vender maní en una esquina, pueden hacer durofríos. O sea, usted toma un poco de agua y le pone, o sea, el que él es cubano, sabe lo que es un durofrío. O sea, que esta es la realidad, esta es la realidad de Cuba. Nosotros, además de enfrentarnos a ese miedo, ya como opositores, ya a esas carencias, también tenemos que enfrentarnos a una de las, por no decir la más tenebrosa, policía política que ha conocido la América Latina. La más tenebrosa policía política de América Latina. He visto manifestaciones en Chile y vemos a la policía manteniendo, a veces vemos a la policía reprimiendo manifestaciones, bueno, manifestaciones que son violentas también, porque jamás he visto que un grupo de jóvenes vaya desfilando con pancartas, elevando sus consignas, y que nadie le haya hecho nada. Solamente cuando se tornan violentas es cuando comienza la violencia, porque la violencia genera violencia, y por eso es que en Cuba la oposición siempre ha sido pacífica y seguirá siendo pacífica. Pero que uno se manifieste pacíficamente en Cuba y que vengan 2 hombres o 3 hombres, 4 hombres vestidos de civiles, y que vestidos de civiles te caigan a golpe, te tiren contra el piso, te monten dentro de un auto y te lleven dándote golpes, piñazos dentro de ese auto hasta la estación de policía, y que cuando te enseñan un carnet, un carnet que dice DSE, que las siglas significan Departamento de la Seguridad del Estado, y que luego y que luego tú te encuentres con otro y te diga que ese fue el pueblo enardecido el que te golpeó, eso es algo verdaderamente tenebroso.
porque tú no sabes al final dónde va a parar esa represión. En Cuba, el Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia forma parte de un frente nacional, se llama Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Muchos de los jóvenes, hombres y mujeres, no tan jóvenes también, pues cansados ya de este sufrimiento, cansados ya de todo este martirio que por tantos años, que por más de 50 años está padeciendo el pueblo de Cuba, han dicho basta y se han lanzado a las calles. En Cuba hoy hay una oposición creciente que utiliza el método de la no violencia activa, la resistencia civil pacífica, y protestamos en las calles. Aquí hemos visto algunas manifestaciones también, los jóvenes de la red haciendo sus protestas pacíficas también, y somos violentamente reprimidos por esta policía política. Pero, usted puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces si te dan golpe? ¿Por qué lo haces si te meten dentro de un carro y por 90 kilómetros? La última vez que fuimos detenidos en la provincia de Holguín, la seguridad de la policía política nos mete dentro de la patrulla, del carro, y nos pone este método de esposar las esposas, la Shakira. Éramos cuatro jóvenes esposados. Un carro ruso, Lada, bien chiquitito, bien apretadito, con un cristal, como tienen acá los taxis. Imagine eso, cuatro muchachos, el más bajito era yo, el que más espacio tenía era yo también, realmente no lo había mucho. 4 jóvenes, los 4 amarrados por las manos y por los pies, pero a la vez también amarrados en la espalda. Fuimos tomados como sacos y nos tiraron dentro de ese carro. No se podían cerrar las puertas. Cerraron las puertas, subieron los cristales y allí nos hicieron permanecer por más de 3 horas. Por más de 3 horas en un sol de más de 34 grados como es el oriente cubano. Allí nos faltó el aire, uno de nosotros casi se desmaya, como el caso de Emilio Fidalgo, y luego nos trasladaron a una velocidad de 40 kilómetros por hora a una distancia de 95 kilómetros por hora, desde la ciudad de Antilla hasta la provincia de Holguín. Allá cuando nos bajaron arrastrándonos de ese carro. O sea, y todas estas realidades la vive el opositor pacífico cubano. No existe el más mínimo derecho a manifestarse, no solamente a manifestarse, a expresarse. El cubano no tiene derecho a decir estoy en desacuerdo, porque sencillamente es expulsado de su trabajo, es repudiado en su cuadra, es en el último caso llevado a prisión. Nosotros hacemos, buscamos, muchas veces nos gustaría, a mí en lo personal, a veces digo, bueno, ¿y qué pasaría? Yo quiero quisiera vivir tranquilo, que sea un mes, quisiera vivir tranquilo, pero luego me encuentro que si dejo de hacer esto, mis hijos no tienen futuro. Que si dejo de luchar porque Cuba sea libre y democrática, mis hijos no tienen futuro. Mi esposa no tiene futuro, yo no tengo futuro. Otros jóvenes en Cuba no tienen futuro. Para unos sería más fácil, para otros ha sido más fácil encontrar una esposa, salir de Cuba con un esposo. Otros armar una llanta de una goma de un neumático y lanzarse al mar con un remo, a expensas de que se lo coman los tiburones. Pero digo, ¿y qué? Para ir para allá y tener un poco más de algo mejor, yo no quiero ser un refugiado económico, porque yo creo que en este país los que ya llevan muchísimo tiempo y los que deben irse ya es precisamente la familia de los Castro. Y digo familia porque ese país nuestro, esa hermosa tierra,
tan prodigiosa en su cultura, en su historia, la gobierna una dinastía, y que no se asombre después que esa joven que vino acá hace pocos días, llamada Mariela Castro, pronto sea la sucesora de su padre, de Raúl Castro, porque ese que está allí, Díaz Canel, eso es un títere del régimen, que no significa para nada para esos mismos gobernantes. Decía que no podría dejar de hacerlo porque no tenemos futuro, porque es que levantarse temprano en la mañana, tomarse un vaso de café, ¿podemos llamarlo café? Para nada. Eso, allá te mezclan el café con el chícharo, ¿sabes? Allá es imposible tomarte un vaso de café puro. A ver, arvejas, ¿cómo? Las arvejas. Aquí le dicen arvejas. Se llaman arvejas, ya. yo les digo chícharo. Chícharo, exacto. Tostado, mezclado con café. Exacto. Y pasar todo un día de trabajo sin protestar, encontrarte con una persona que viene a cobrarte el sindicato, pero que a la vez, cuando tienes un problema, es el primero que te expulsa porque está más afiliado a la administración que al obrero. Y luego salir de ese trabajo convencido que lo único que te vas a llevar a tu casa, además del cansancio del día, son 50 centavos de dólar. 50 centavos de dólar es el salario mínimo, el salario básico de un cubano, que cobraría unos 250 pesos al mes, que serían $10 en un mes. En Cuba, ¿por qué también lo hago? Porque en Cuba hay un decreto ley que se llama la ley de la deportación. Es un artículo de decreto que se levantó Fidel Castro un día y dijo que eso había que hacerlo así, donde un joven del oriente cubano no puede viajar a La Habana, porque sencillamente cuando llega a La capital, a su capital, La Habana está llena de letreros que dice La Habana, capital de todos los cubanos. Esto parece que no lo entienden, no se entiende de esta manera, porque cuando un joven llega, un joven del oriente, puede ser de Holguín, de Guantánamo, de Santi Espíritu, del centro, de donde sea, llega a La Habana, un policía le pide su carnet de identidad, le pregunta: ¿qué tú haces aquí en La Habana? Yo vine a pasear. El policía sencillamente le dice: ¿y usted pidió permiso allá para viajar, para pasear? Usted mandó una carta. Acá le mandaron un tránsito de La Habana, la persona que usted viene a visitar, le mandó un tránsito para que usted pueda venir, o sea, como una carta de invitación dentro de Cuba. Y el régimen se llena la boca de hablar del bloqueo, del embargo, y el primer bloqueo es el que tiene el régimen de Fidel Castro, los hermanos Castro, contra su propio pueblo. Existe otra ley en Cuba que se llama el estado peligroso y las medidas de seguridad. Todo estado debe tener una ley que proteja a su estado, ¿no? Y tenga medidas de seguridad. Pero es una ley insólita, propia de una película de ciencia ficción llamada, se lo voy a decir en español, se llama Precrimen. En esta película había unos híbridos que podían adelantar cuando una persona iba a cometer un delito. Bueno, pues en Cuba esto no es ciencia ficción, en Cuba es una realidad. La ley de peligrosidad social predelictiva, amparada en el Código Penal, en el artículo 11 del Código Penal, dice que el gobierno tiene todo el derecho de llevar preso a una persona cuando cree que pueda cometer un delito. Y las condenas en Pinochet, en Chile, tenían una ley similar, pero no pasaba de ser un arresto arbitrario. Te arrestaban y a los pocos días era liberado. En Cuba son 4 años, de 4 a 5 años, la ley del peligro. Las cárceles cubanas están llenas de jóvenes por esta misma ley. Nosotros en Cuba estamos llevando una campaña para la derogación de esta ley, porque muchos de los presos políticos que existen hoy en Cuba están precisamente arrestados, fueron puestos en la cárcel precisamente con esta ley. El jefe del sector de una cuadra va a la fiscalía o pone una denuncia y mete preso al joven porque él dice que puede cometer un delito. Es así de sencillo. No hay derecho ese joven no tiene derecho a un abogado. ¿Por qué? Porque existe otra ley en Cuba que se llama la ley de convicción moral, donde un policía te acusa
te toma preso en la calle, te lleva a la estación de policía y le dice, él acaba de robar un banco. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde están los testigos? No hacen falta, porque el tribunal le cree a ese policía por amparado en la ley de convicción moral. Otro de los grandes problemas que tiene Cuba es precisamente la corrupción dentro de los policías, dentro de la Policía Nacional y en todas las áreas de la sociedad, pero dentro de la policía, una de las policías más corruptas que tiene América, pues es, yo diría que tanto como la mexicana. Diría que están a la par. Digo, esto lo digo por estadística de cómo está la situación en México y demás. Ahora imagine usted esta policía corrupta o esta policía represiva con todas estas leyes que van en contra de la sociedad y van en contra de los jóvenes cubanos. Les voy a hablar de algo también, rapidito, porque ya me parece que nos estamos teniendo un poco. Le voy a hablar de algo que acá es espectacular. Cuando habló, ahorita Rosita habló de la vaca. De la vaca. Vi que yo vi a la gente que se pasaba la mano, a algunos de los oyentes que se pasaba la mano por la cara, ¿cómo puede ser posible? En Cuba pudiéramos decir que la vaca, que en vez de vivir en Cuba vivimos en la India, porque en Cuba la vaca es sagrada. Una persona que tenga ciertas cantidades de reses, siempre pocas y flacas además, si la mata puede encarar una condena de 30 años de privación de libertad, siendo el dueño de la vaca. Pero le digo más, si la mata y la vende, en Cuba es más condenable el tráfico de carne de res que el tráfico de droga en sí mismo. O sea, las condenas andan parejitas. Por ahí. Yo hace poco tomaba un bistec tú fuiste que me tiraste la foto, y luego yo tengo que hacer algo con esto. Y dije, puse en Facebook, Pepe Mujica, si sigues coqueteando con el régimen de Castro y el comunismo, pronto tu pueblo va a extrañar un bistec como este. Porque el comunismo lo que trae a los pueblos es dolor, miseria, hambre y extinción de la vaca. Tengo dos nenes, Abraham de 10 años y Lauren de 8 añitos. Una vez llegaron a casa llorando, los dos, y sabíamos por dónde venía la cosa. Y es que nos enteramos cuando le preguntamos a Abraham, ¿qué te pasa? Dice, papi, es que la maestra me dijo en mi aula que yo me porto mal porque era igual que su padre, que era un contrarrevolucionario, un gusano, que lo que quería era que los Estados Unidos invadieran Cuba para quitarnos las escuelas. Todo eso me lo dijo la maestra delante de mis amigos. ¿No es eso terrorismo de Estado? A su propio pueblo. Que los que deben formar a las nuevas generaciones sean precisamente los que están devalorizando al humanismo, están devalorizando a esos niños. Y cuando le pregunto a la nena fue algo similar. Muchos de los personas que tienen puestos en el Estado no permiten que sus hijos jueguen con los mismos. Es como si tuviéramos una plaga, una enfermedad contagiosa, y contra todas estas son las realidades de todo aquel que en Cuba dice no quiero seguir con esto, aunque nunca he estado con esto, bueno, quiero enfrentarme a esto, quiero que mi país cambie, quiero que mi país sea diferente. Yo lo que hemos vivido acá al salir de Cuba
no se puede explicar con palabras. Ya Rosa había conocido, pero verme delante de un grupo de personas que nadie les obligó a venir, que nadie les dijo, si no vas mañana te voy a tumbar la mitad del salario, del mísero salario, porque esto es parte de tu trabajo. Que no haya un miembro de los CDR, de los comités de defensa de la revolución, que esté informando que usted se está reuniendo ilícitamente. O sea, ver la democracia en ejercicio es algo que usted no puede ni imaginarse cuánto valor nosotros le estamos dando, vernos en un parlamento, en un palacio legislativo, sí, conversando con diputados y senadores. Es algo que nosotros como cubanos que vivimos en un régimen no solamente autoritario, como pudo haber dicho el vicepresidente, no sé quién acá, no, vivimos en un régimen totalitario, en un régimen que ha asesinado a muchísimos cubanos, que sigue asesinando a cubanos, como es el caso de Osvaldo Payá, como es el caso de Harold Cepero, como es el caso de Laura Pollán, como es el caso de Orlando Zapata Tamayo, como es el caso de Juan Wilfredo Soto García, como es el caso de Wilman Villar Mendoza, y como es el caso, de una manera indirecta también, de tantos miles y miles que han muerto tratando de escapar de Cuba, lo mismo montado en una cámara de camión que en el tren de aterrizaje de un avión. ¿Saben cómo terminé la reseña que le hice a Mujica? Abajo el comunismo y que viva la vaca. Bien, ya finalizando este acto que ha sido muy importante para quien formamos la red, como dice el banner, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Cuba, quien integro junto a Nicolás, junto a Martín, junto a Santiago Esteves, junto a Nasli Escalona y junto a todos los jóvenes que quieran hacerlo, porque esto es totalmente abierto y el único requisito es querer un cambio para Cuba. Y lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Y hoy, antes de venir acá, leía una frase que creo que es muy buena y capaz que el que la tuiteó está por acá, pero decía que luchar por la libertad ajena es reafirmar la propia. Y eso es una gran verdad. También lo hicimos porque estas cosas que ellos han contado y otras que capaz que en el mano a mano con ustedes pueden contar, en Uruguay no se saben. Se sabe que hay una dictadura y se sabe a lo lejos, y como no me toca y no me duele, tal vez la condeno, pero bueno, por ahí quedo, porque no hay información. También lo hacemos porque cuando en Uruguay pasaron estas cosas, la gente, los uruguayos que se iban al exterior, recibían siempre de pueblos hermanos la ayuda que nuestro país necesitaba para salir de esos años de dictadura, y siempre tuvieron amigos de los buenos en todos los países. Por eso quiero que ustedes, y espero que así haya sido, hayan sentido ese respaldo que sin duda no solo los de esta red, sino todos los que han venido hoy acá a acompañarlos y a escucharlos, quieren manifestarles. Y como lo que ustedes contaron fue algo muy gráfico, el hecho de levantarse y desayunar el café que te dan, el hecho de repente prender la radio y escuchar siempre tal vez la misma voz que está diciendo arriba Fidel y abajo la CIA, el hecho de salir a trabajar y de repente ya ver a las mismas caras que sabes que te están siguiendo, el hecho de ir a trabajar tal vez a un hotel y que en lugar de que te paguen lo que el hotel paga, el hotel le paga al gobierno y el gobierno te paga el 2% de lo que deberías ganar, porque el otro se lo queda al gobierno. El hecho de que tengamos que comer lo que alguien decide,
el hecho de que no podamos reunirnos con nuestros amigos a conversar porque podemos ser acusados de contrarrevolucionarios, y tantas otras cosas como el ejemplo de la carne, el hecho de salir del país. En determinado momento dio la impresión como que el hecho de que en Cuba se dejara salir a la gente era un avance. Pero ¿desde cuándo es un avance que el Estado te diga a dónde puedes ir, por cuánto tiempo, y si puedes ir o no puedes ir? ¿Desde cuándo? Entonces nosotros estamos comprometidos con la causa de ustedes porque ustedes nos hicieron comprometer más fuerte con esa causa. Queremos decirles que estamos 100% de su lado y de todos los que luchan por la libertad. Y si algo llegara a pasarles cuando ustedes vuelvan a Cuba, después de toda esta gira que hicieron por Uruguay y por Chile, queremos responsabilizar directamente a la dictadura castrista y que todo el mundo va a saber de que si les pasó algo a ustedes o a su familia va a ser porque ustedes están luchando por una Cuba democrática y libre. Así que, ahora sí, para cerrar, quiero invitar a Santiago Esteves, que ha sido otro de los compañeros, y a Nasli, por favor. Nasli, arrimate, porque tenemos una placa para entregarles. Saben, con la venida de ustedes, muchos se enteraron quién era Payá. También muchos se enteraron quién era Harold Cepero, que fue ese joven valiente con 32 años, murió en un accidente. Queremos leer la carta que él escribe a los estudiantes que lo reprimieron a él de su propia universidad por pensar distinto. Queremos leerla porque creo que no tiene un párrafo de desperdicio. Con todo el respeto y la sinceridad que ustedes merecen, creo que los argumentos sobran para nuestra defensa. Al parecer, el motivo de este acto, o no sé cómo lo llaman, es nuestra mala actitud respecto a la política que hoy rige en nuestra patria. El otro, nuestra aprobación del proyecto Varela. Empezaré diciendo que dicho proyecto es un proyecto de ley firmado por más de 11.000 cubanos, electores, y recoge las necesidades fundamentales de nuestro pueblo. No sé por qué pretenden ustedes, que ahora tienen una situación privilegiada con respecto a nosotros y a los que piensan como nosotros, reprimir algo que no es motivo ni tiene como origen el odio de las personas, sino la apertura, el respeto mutuo, el diálogo. Ustedes, desde su condición, estudiantes, profesores, Partido Comunista, Unión de Juventudes Comunistas, etc., están violando la ley de la República. Están intentando pisotear nuestra dignidad, que merece, igual que la de ustedes, un reconocimiento y un estatus legal para desarrollarse a plenitud. Por eso me parece totalmente injusto lo que pretenden hacer. Esto es un atentado contra las leyes internacionales, la Constitución y más contra nuestras personas. El proyecto Varela es totalmente legal y reconocido públicamente por Fidel Castro. Además, si lo apoyamos es porque lo creemos justo y me gustaría que ustedes lo consideraran. Las cosas que pedimos no excluyen a nadie, simplemente queremos un espacio, el que nos pertenece, en la vida social de Cuba. Expulsarnos no es la solución ni para ustedes ni para nosotros. Sería mejor preguntarse por qué hay jóvenes que llenan esta inquietud y se preocupan por el bienestar de la patria. Sería bueno que ustedes explicaran a los estudiantes y al pueblo qué es el proyecto Varela, qué pide, y así dieran a todos el derecho de opinar y elegir. Hoy nos echan de esta universidad por eso. Mañana puede ser uno de ustedes por el solo hecho de ser diferentes, por permitirse pensar. Ustedes están queriendo perpetuar algo que no se sabe siquiera si es justo, y de este modo están negando el progreso de una sociedad que tiene ganas de algo nuevo, de algo que realmente garantice un lugar digno a cada cubano. Están presionando a personas o impidiendo que éstas expresen su verdadero sentir. Están cultivando el miedo en la nación. Con pretexto de defender la libertad, están atacándola. Martí lo decía así: el puñal que se clava en nombre de la libertad, se clava en el pecho de la libertad. Deben pensar si en el fondo de su actitud hay un verdadero respeto a la libertad, porque decir libertad, ser libre, es no arrebatar a otros la libertad.
Por eso les pido que antes de expulsarnos se pregunten hasta cuándo pueden mantener en luto y silencio la realidad de Cuba. Y les recuerdo que el daño que nos pueden hacer es daño que se hacen ustedes, y más es una amenaza directa a cada cubano. Los que roban a otros sus derechos se roban a sí mismos. Los que quitan y aplastan la libertad son los verdaderos esclavos. Buenas noches. Bueno, he sentido mucho lo que ustedes han conversado hoy aquí. Yo soy venezolana y cuando ustedes hablan realmente que digo, bueno, todo lo que estamos pasando nosotros para luchar por la libertad. Este es un homenaje a Harold Cepero, joven líder del Movimiento Cristiano de Liberación, en memoria de su valiente entrega por la democracia y el bien común en Cuba. 22 de julio del 2013, jóvenes de Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Uruguay y Venezuela. Y bueno, queremos que lo reciban ustedes tres, este reconocimiento a quienes luchan por la libertad. A ver, mírenlos. Gracias. Entonces, de esta forma damos por terminado esta charla, testimonio, y también ellos querían ahora en el mano a mano a las órdenes para contestar las preguntas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Libertad, liberación.